¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Bienvenidos, buen mediodía para todos y para todas aquí en Trabajo Argentino. Como siempre, por Metro nos encontramos para pensar el mundo del empleo, el mundo del trabajo en la República Argentina. Y hoy vamos a hablar de educación. Por supuesto, este tema está al tope de la agenda, porque ustedes saben, 57 universidades no pudieron comenzar las clases en el segundo cuatrimestre. ¿Por qué? Por la situación que están atravesando los docentes y también los alumnos, porque no está cerrada la paritaria, porque los docentes no han aceptado la última oferta que les hicieron a los profesores y a las profesoras que hay en nuestro país, y por la situación que están viviendo muchas de estas universidades. Un informe del Centro de Economía Política Argentina estima que en un escenario de crecimiento del 2% del PBI y como base un 24% de inflación, el recorte a las universidades podría llegar a 20.000 millones para el 2019. Hace poco, el 15 de junio, se cumplieron 100 años de la reforma universitaria y desde entonces el acceso a la educación fue creciendo. Los datos más recientes lo siguen mostrando. La Universidad Nacional de 3 de Febrero, por ejemplo, tiene un 74% de sus alumnos que son primera generación universitaria, y en la Universidad de La Matanza ese porcentaje supera los 94 puntos. Estamos hablando de universidades del conurbano y queremos saber lo que está pasando con los docentes nucleados en la CONADU, la Federación de Profesores y Profesoras de la Docencia Universitaria. Por eso estamos con Carlos de Feo. Carlos, gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes por... Estamos con una pelea rompiendo este cerco que parece que no quiere informar de este tipo de cosas, ¿no? Que es muy duro. A pesar de eso, una movilización enorme en la provincia de Córdoba, 50.000 personas, y una también importante en Rosario, entiendo, ¿no? Hoy a la tarde, más de 10.000 personas, sí. Y bueno, tomando las dimensiones, Río Cuarto, 4.000 personas, 30.000 la otra vez en Florencio Varela, en la Universidad Arturo Jaureche, una de estas universidades que tiene estas más del 90% de generación. Sí. Pero también en los últimos años se dio un proceso así de incorporación de jóvenes de primera generación. Es mucho más fuerte obviamente ahí, pero también en las universidades grandes, la Buenos Aires, La Plata, Córdoba, esto también ha crecido mucho, ¿no? Carlos, ¿por qué no pudieron comenzar las clases? De contarlo vos concretamente, a pesar del panorama que brindábamos recién. La situación es una situación que viene desde principios de marzo. Nosotros terminamos la paritaria del año 2017 el 28 de febrero. Durante los primeros días de marzo estuvimos reclamando que se convocara la reunión paritaria, no se convocó. Bueno, finalmente, finales de marzo o principios de abril, la propuesta salarial fue del 15% de aumento en cuotas. La última cuota se cobraba en el mes de enero del 2019, lo cual era a todas luces era inaceptable. En aquel momento todavía la disparada de la inflación no daba para las cuentas que hoy estamos hablando de más del 30%. Sí. En aquel momento estábamos en el 25, un poco más. Ese fue el reclamo salarial, un poco menos de 25, digo, y el reclamo salarial fue del 25. Se hicieron varias reuniones, llegamos al mes de mayo, la propuesta de parte del Ministerio no varió y no se volvió a hacer ninguna reunión paritaria. Se hizo una marcha de las antorchas muy importante, que fue de Congreso, de 9 de julio a Plaza de Mayo, donde participaron las federaciones docentes, pero también las estudiantiles. Se hicieron 1, 2 o 3 medidas de fuerza, no más de eso, y llegamos a fin del primer semestre sin la convocatoria. Ahí se hizo un congreso de CONADU, de otros sindicatos universitarios, y se decidió no dar inicio al segundo semestre como una forma de presión para que fuera convocada la paritaria. Esta medida de fuerza comenzó el 6 de agosto, duró hasta el 10, y ahí el primer día, cuando fuimos en el marco de la medida de fuerza a presentar un petitorio para la reapertura, el ministro Finocchiaro apareció por primera y única vez en la paritaria, recepcionó la nota y se comprometió a llamarla
a la paritaria, lo cual sucedió el lunes siguiente. En el Sí. lunes siguiente, en la reunión, nos vuelven a ofrecer el 15% con la única variación de que la última cuota, en vez de cobrarse en enero, se cobraba en noviembre de este año. Que seguía siendo el 15%. Y en 3 cuotas. Y en 3 cuotas claro, hasta noviembre, claro. hasta noviembre. Fue rechazada, obviamente, entonces hicieron una nueva oferta que era adelantar una cuota de 5,8 al mes de agosto, que se va a cobrar a fin de mes, porque no aceptamos una cuota que fue unilateral, porque la verdad que adelantaban la cuota, pero el porcentaje final seguía siendo el 15%. Y ya la inflación, el gobierno, el propio presidente había dicho que era superior al 30%, era inadmisible. Lo rechazamos y bueno, volvimos a una semana de paro, que fue esta semana. Se han hecho muchas medidas importantes, marchas, movilizaciones, abrazos, desde las universidades grandes, como esta que vos decís de Córdoba de 50.000, pero también hubo 1.000 compañeros abrazando la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, en Ushuaia, que es un pueblo muy pequeño. Ha habido en todo el país movilizaciones y actos de apoyo, porque está sentado el reclamo en un malestar que va mucho más allá, la cuestión presupuestaria. Hay una situación presupuestaria muy complicada en la universidad, que a partir de la medida de fuerza se solucionó, no se solucionó. El gobierno envió algunos fondos. La situación presupuestaria sigue siendo deficiente y lo va a ser porque es un presupuesto que fue calculado con una inflación mucho más chica al 30%, con tarifas que eran mucho más bajas y que han golpeado fuertemente los recursos de las universidades, a lo cual se le suma la subejecución. Mira, cuando comenzó la medida de fuerza, en agosto, los primeros días de agosto, se le debían a las universidades los gastos de funcionamiento, los que utiliza para funcionar la universidad. Sí. Se había pagado solamente en enero y febrero. ¿Por qué se debían, Carlos? Porque no lo ejecutaba el gobierno. Después podemos discutir si hay una política deliberada con esto, que yo lo creo que sí, y que tiene que ver con un proyecto político, pero no se ejecutaban. A partir de la medida de fuerza, le enviaron marzo, abril y mayo. Hoy le están adeudando junio y julio, y creo que junio de estos días en algunos le han pagado. Pero digo, esa situación en la que estaban viviendo las universidades, hay programas que no se ejecutan, los fondos para becas no han llegado más allá del 50%. Cuando llegan los alumnos ya abandonaron la universidad, porque si vos le vas a pagar la beca en el mes de agosto, claro, el chico empezó las clases en agosto, por supuesto, claro. No tuvo forma de llegar. Entonces, todo esto ha generado un malestar muy grande. Y esto que vos hablabas de las previsiones del presupuesto 2019, sí, la gente también las tiene y se da cuenta que debe producirse ese recorte presupuestario que el gobierno piensa. Nosotros tuvimos acceso a un trabajo que salió de Economía, que fue publicado en el diario Página 12 hace unos 3 viernes atrás. El gobierno nunca lo desmintió. Y ahí habla de la pauta de aumento presupuestario para las universidades en un 7%. De aplicarse un 7% significaría una reducción del 25%. Si uno tiene en cuenta que la universidad, el 85% de su presupuesto es salario y recortan el 25%, avanzan sobre los puestos de trabajo. Claro. Esto es lo que vamos a tener el año que viene, de acuerdo a eso. Yo creo que va a haber una discusión y no va a ser eso, pero tampoco, si arrancamos de discutir de 7 a 33, que es lo que los rectores piden, no para mejorar la situación, sino para mantener lo que hay, como están, claro. No va a ser el 33, y cualquier cosa menos que eso nos va a poner en un problema. Carlos, hablemos un poco de números. ¿Cómo están los salarios docentes y qué pasa con los ayudantes en estas circunstancias? Mirá, los ayudantes obviamente son los jóvenes que recién empiezan en las clases. El salario de un ayudante de dedicación simple, es decir, unas 10 horas semanales con una materia, o 2 a veces, o 2 o 3 clases semanales que tiene que dar 10 horas, está en 5.000 pesos. La mayoría de los docentes tiene o dedicaciones simples, es decir, 10 horas, o tiene varios cargos, porque nosotros tenemos cargos de 10 horas, de 20 horas o de 40 horas. Se llama dedicación simple, semi-exclusiva o exclusiva. Los docentes que tienen 40 horas no están superando el 20-25% de todos los docentes. Los demás o tienen otro empleo o tienen varios cargos. Claro. Entonces, si vos das una materia simple que te exige, o con un cargo simple te exigen 1 o 2 materias, y para llegar a un sueldo tenés que dar 3 o 4, hay docentes que nosotros se llaman taxi por la forma en que corren para llegar a cubrir eso.
Y vos pensás que si un docente cobra 5.000 pesos, si tiene 3 cargos de eso, no tiene más de 15, claro. o si tiene una semi, o si tiene una exclusiva, no está en más de 20.000 pesos. Con una exclusiva no están más de 20.000 pesos. En un cargo de ayudante, un profesor titular, pero un profesor titular, estamos hablando de Favaloro. Si Favaloro fuera docente en la universidad, ¿no? O Jusey fuera docente en la universidad, no estaría ganando hoy no llegaría a los 50.000 pesos por mes. Claro, porque eso también, ¿no? Estamos hablando más allá de la cantidad de horas, es el tipo de trabajo que una persona realiza, la cantidad de gente que forma, lo que implica para muchísima gente, los que hemos pasado por la universidad, pensamos en los grandes maestros que hemos tenido. ¿Cómo llegás a eso? Los esfuerzos que te exigió. Hoy en día, los cargos de profesor, prácticamente todos los profesores, se les requiere tener un doctorado, eso implica una carga no solamente de estudios, ahora los doctorados son gratuitos. Pero muchos doctorados hay que pagar los puntos para llegar a presentar la tesis. Eso implica un aporte de dinero, una inversión que tiene que hacer el propio docente. Porque si vos vas a la fábrica de galletitas, vas cualquiera, o a una fábrica de autos, a los operarios, la fábrica los prepara, los mejora, todo a costa de la propia empresa porque es beneficio para la empresa. En la universidad la formación se la paga uno. Es cierto. Toda. Entonces, porque tenemos una universidad que es pública, gratuita, con ingreso restricto, y nosotros estamos muy orgullosos y lo vamos a defender, y creo que estas peleas son para defender eso. Ahora, el posgrado en muchos casos no es así. Y ese profesor que gana eso ha tenido que atravesar un camino que no siempre es fácil. Y tiene una formación importante, ¿no? Por supuesto. Mirá lo que decía Carlos esta semana Andrés Sabela, que es el rector de la Universidad Nacional de la provincia de Entre Ríos. Dijo, si el gobierno no da respuesta a los planteos que se han expresado a nivel nacional, llegando septiembre hay un serio riesgo de no tener presupuesto para abrir las casas de estudio, lo que finalmente pasó. Es lo que va a pasar, es lo que la gente, lo que uno percibe. Cuando vas a la universidad, hoy la gente tiene angustia, porque hay una situación de conflicto, y en general uno preferiría que eso, esto genera angustia. Pero después hay mucho miedo, una cosa que antes no veíamos, porque la gente tiene miedo de lo que va a pasar con la universidad. Yo creo que hay una política muy fuerte de reducción del sistema universitario, que no es una crisis, es decir, la universidad no está pagando ninguna crisis. Es una decisión política. Y ahora, cuando hablas con las autoridades, que se sientan con ustedes y les dicen, bueno, más que del 15 no podemos, esgrimen seguramente argumentos de falta de presupuesto, etcétera. La economía no nos manda. Claro, digamos. Pero cuando ustedes plantean, bueno, pero así no podemos hacerlo, digamos. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la razón por la que te parece que en definitiva toman una decisión como esta, que es reducir el presupuesto universitario? Yo creo que es digamos, los ministerios. Acá lo que está gobernando. A ver, este es un gobierno el que tiene la conducción del aparato de la gestión del Estado, es el Ministerio de Economía. Entonces, el Ministerio de Economía ha puesto las pautas en función de un programa económico que se le ha ido repetidamente tomando, como diría alguien, el incierto rumbo de los tomates, que no sabemos dónde fue a parar, y hoy en día está prácticamente en manos del Fondo Monetario. Yo creo que estas son las pautas que no pone. La reducción del déficit fiscal, ¿no? Entonces uno dice, bueno, tiene que reducir el aparato del Estado. La universidad es parte del Estado. Y entonces, como parte del Estado, se tiene que reducir. Aparte, si uno piensa, ¿no? Un país que ha reprimarizado su economía, que abandonó la decisión de seguir produciendo satélites, ser uno de los países que manejaba una tecnología de punta, como es las telecomunicaciones. Hoy en el mundo, son de las llaves que mueven el mundo, ¿no? Dejó de lado, cuando se cortó ARSAT 4, avanzar con las políticas en generación de energía termonuclear. Y hubo una movilización muy importante también. Claro, porque hay empleados científicos la semana pasada. Y cuando ese gobierno reduce el 55% del presupuesto de ciencia y tecnología, que casi en un 100% se hace en las universidades argentinas, eso impacta en las universidades. Entonces, esa política de reducción de la capacidad de desarrollar herramientas propias en tecnología, en innovación, tanto en ciencias aplicadas como en ciencias básicas, claramente está diciendo que lo que están, el proyecto político está claramente centrado en la exportación de materias primas, granos, cereales, la minería, gas, petróleo.
y alguna cosita más, pero nada más que eso. Entonces, para eso, ¿qué crees una universidad tan grande? Sí, sucede que por esto que decíamos, ¿no? La cantidad de universidades que se hicieron en el conurbano bonaerense, por ejemplo, entre otras, Claro. en las provincias, lo que han significado para tantas familias. Mirá justamente a propósito de esto lo que decía también Mónica Cragnolini, es docente y doctora en filosofía. Nosotros nos sentimos como animales, porque nos ven únicamente como productores de trabajo. Somos despreciados, no tenidos en cuenta. El discurso de que los pobres no llegan a la universidad es gravísimo, ¿no? Digo, porque no apostar a la universidad, coincido con lo que dice Claro. esta profesora, es un problema para todos en definitiva y para el futuro. Y es un programa para el futuro. Y claro, y aparte cuando uno ve es que las economías centrales, lo que invierten y dónde está centrado el desarrollo. Yo he estado en universidades en Alemania y uno va a las industrias y ve los jóvenes desarrollando tecnologías de punta, tanto en robótica como en telecomunicaciones, y uno piensa en lo que estamos viviendo hoy en la Argentina, es, nunca vamos a hacer, con este camino nosotros vamos ni siquiera a ser el granero del mundo, porque digo el granero del mundo, no un supermercado, pero un país para 1000 familias. Claro, claro. Carlos, ¿y te parece que esta gran movilización que ha habido en distintos puntos del país esta semana, todas estas medidas de fuerza que están llevando adelante, lo que tienen planeado también para el 30 de agosto, ¿sos optimista en que haya una respuesta, un cambio de rumbo para los presupuestos universitarios y la vida universitaria en la Argentina en definitiva? Yo creo que es un problema que nosotros los universitarios estamos en la universidad y lo tenemos que enfrentar, pero me parece que es un problema de la comunidad y de los trabajadores en general. No va a haber otro modelo de universidad en un país que se reprimariza. Entonces, Claro. Nosotros no vamos a lograr tener mayor presupuesto. Y salvarse ustedes separados Claro, del podemos medio. mejorar un poco los salarios, pero la pelea va mucho más allá y me parece que ahí donde nosotros tenemos que tener claro hacia dónde y cómo tenemos que dar la pelea. Yo creo que centrarnos que esto simplemente es una cuestión universitaria y que vamos a lograr un mejor salario cuando el conjunto de la sociedad se está quedando sin empleo, donde cada vez la inflación está produciendo más pobres, donde cada vez más gente va cayendo en la miseria, es una ilusión que rápidamente va a desaparecer. Digo, me parece que por eso... y hay una cosa que es muy importante. Fíjate que este conflicto que se está dando en la universidad está siendo llevado adelante, o por lo menos en gran medida, por los sindicatos. Es una pelea sindical. Las universidades no habían tenido, ni siquiera en la época del Cordobazo, por decir, en aquella época donde había las grandes movilizaciones estudiantiles, no había sido los docentes todavía a sí mismos y a los ojos de la sociedad no eran trabajadores. Hoy cualquier docente en la universidad Se siente trabajador. sabe que es un trabajador y que la reproducción de su modo de vida pasa por ese salario que cobra todos los meses, por esa tarea que hace todos los días, que la puede hacer con una gran vocación, con un gran amor, y yo no tengo ninguna duda, los docentes universitarios, como todos los docentes, pero digo, a ver, uno era chiquitito, yo siempre digo, uno era chiquitito cuando quería ser periodista, médico, ingeniero, y peleó, hizo eso toda su vida para llegar a hacerlo. Gran parte de su realización como trabajador está dada en su tarea. Entonces, defender la tarea y defender el salario es central, pero desde el lugar del trabajo, ¿no? Claro, claro, como trabajador. Como trabajador. Y eso hace que también nosotros nos sintamos hermanados y con otros trabajadores que ya hicieron este camino, como son los maestros, como son los profesores y como son los trabajadores científicos y otros, ¿no? Trabajadores de la educación pública en la Argentina, y con esto vamos a hablar del próximo disparador, para pensar algunos datos de la educación en general en nuestro país y en el mundo. Miren, por ejemplo, según un informe de la UNESCO, 1 de cada 5 niños, adolescentes y jóvenes no está escolarizado. Y la tendencia a privatizar la educación viene creciendo. Para un dato, por ejemplo, del CIPEC, entre el 2000 y el 2011 en América Latina, el promedio de alumnos que asiste a las escuelas privadas pasó del 18% al 23%. Y para cada uno de los países también un desafío distinto. Para muchos, según una encuesta del Banco Interamericano de Desarrollo, países como Brasil, Colombia, República Dominicana, disímiles, miren, Panamá, Perú, Uruguay, la educación y el desarrollo infantil temprano son los desafíos. En cambio, para países como la Argentina, México o Venezuela, los temas son aún la protección social
y la pobreza. Y en el medio de todo, la escolarización, por supuesto, de los chicos, de los jóvenes, el acceso a la educación y la importancia de las universidades públicas, lo que están viniendo a defender. Pongámoslo en palabras, Carlos, ¿por qué hay que defender la educación pública? ¿Por qué es importante un país como la Argentina que tiene como diferencial una enorme cantidad de universidades del Estado? Mira, con respecto a los datos de la privatización, es verdad, durante la primera década de este siglo, la educación privada superior creció en América Latina. En el único lugar que retrocedió es en la Argentina y creo que en Uruguay. No estoy muy seguro de Uruguay, pero en Argentina estoy seguro que, claro, que avanzó la educación pública. Y esto tuvo que ver con la creación de las universidades. Y tiene que ver con una... Mirá, en el año 2009 se hizo la Conferencia Regional de Educación Superior en Cartagena de Indias. En aquel momento se definió a la educación en Cartagena de Indias como un derecho, un bien público y una obligación de los estados en su sostenimiento. Esa posición fue la que declarar a la educación como un bien público, fue la que se impuso al año siguiente en la Conferencia Mundial de la UNESCO en París. Y es sobre la que se han apoyado todos los luchadores que hoy están en contra de la privatización. El año que viene se va a hacer de vuelta. Este año se volvió a hacer la Conferencia Regional de Educación Superior en Córdoba, en conmemoración de los 100 años de la Reforma Universitaria. Y nosotros, la verdad, íbamos todos muy preocupados a defender esa posición que iba a ser duramente atacada, la de sostener la posición de que la educación era un derecho. Bueno, pues no. Los docentes, los estudiantes, todos los universitarios que tienen ahí, volvieron a repetir la declaración, no solamente eso, sino que avanzaron en el compromiso de las universidades con el desarrollo, con el bienestar de las comunidades, con las minorías, con universidades feministas, con el feminismo en las universidades. Se avanzó en forma muy importante porque la verdad que hay un avance muy claro de parte de la mercantilización en la educación privada, empresas como Pearson, que son las que producen materiales para la educación, pero son las que hacen los programas PISA. Esas son las que hacen la prueba PISA, es Pearson, una empresa. Pero también en la educación superior, bancos como el Santander en Argentina y en América Latina, tienen claramente a la educación como un gran negocio, porque lo que pasa que sobre todo a finales del siglo XX y mucho más en los comienzos, la educación superior comienza a tener una demanda muy grande, la necesidad de los jóvenes de llegar a la educación superior como forma de prepararse para un mercado de trabajo más competitivo. Una especialización que se vuelve necesaria. Esto es un gran negocio en el mundo y los capitales tratan de ocuparlo. Vos viste que en el gobierno de Lula en Brasil se crearon 30 universidades, por lo menos, si no más, universidades federales, y no varió la cantidad. En la Argentina nosotros tenemos aproximadamente el 75 o el 80% de la matrícula está en las universidades públicas y el 20 o el 25 están en las privadas. En Brasil es al revés. Y la creación de 30 universidades no pudo torcer esa tendencia. Mira, de 30 universidades públicas. No, de todas las que hay, más 30 más que se crearon. Pero las 30 que se crearon eran públicas, como eran públicas, eran universidades federables, claro. Okay, no lograron torcer eso, por la presión que tiene. Ahora, el nivel educativo que tienen las universidades privadas en América Latina, hay una caracterización, se las llama universidades patito o garage. Y yo las he visto en Perú, las he visto en México, y es cierto lo de garage. Las instalan en un garage. Yo he visto algunas en algunos lugares que a uno le cuesta creer que no es un lavadero de ropa. Y sí es una, había una que estaba en Perú, me acuerdo siempre, arriba de una casa de comidas. Claro. Pues, ¿en serio? Es una universidad, que es extraño, sí, una universidad privada. Bueno, la verdad es que por ahí importaría poco el lugar si fuese una buena escuela para mucha gente que le permite el acceso a la educación superior, pero el tema es si no lo es. El problema de la educación es que la educación como un derecho no es un negocio. Claro, es una un inversión. derecho, claro. Y es una inversión que el Estado hace, no para redundar en beneficio de esa institución, sino del común de la sociedad. Entonces, vos decís, cuando uno mira las universidades privadas en la Argentina, ¿cuántas universidades de ciencias exactas, de biología, cuántas universidades privadas de ingeniería tenés? ¿Qué enseñan las universidades públicas? Aquellas carreras que necesitan la menor inversión posible. Y que preparen, inclusive, bueno, la preparación de profesionales para una determinada lógica de mercado. Yo creo que el problema de la Universidad Argentina es que la Universidad Argentina comenzó a ser popular, creo yo. Yo estudié en la década del 70 y ahí eran muchísimos los jóvenes de primera generación
Y creo que es una universidad que ha empezado a tener una lógica de relacionamiento con la sociedad, que la hace una universidad. Nosotros siempre decimos que tenemos mucho orgullo de la Universidad Argentina porque es plebeya, porque es una universidad popular, porque es una universidad pública, gratuita, con ingreso irrestricto y que cree en sí misma. Y cuando uno lo ve en las universidades, de las grandes, yo soy de la Universidad de La Plata, y hay una fuertísima política de articulación con la sociedad que lo hay. Entonces, esa universidad es un derecho no solamente a estudiar, porque estudiar uno siempre, la primera cosa que recupera es, bueno, la universidad es un gran mecanismo de ascenso social. Sí, claro que lo es, pero fundamentalmente es una herramienta imprescindible para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Porque yo te doy un solo ejemplo. Mira, había un programa en la universidad que ahora está siendo bombardeado, que es el programa de producción pública de medicamentos, sí, de investigaciones. Claro. Eso es central, no solamente porque le acerca a los sectores más vulnerables o más digamos, menores recursos, medicamentos más baratos. Más baratos o gratuitos, porque aporta al Estado esos medicamentos, sino también porque investiga, desarrolla tecnología, y también porque evita la cartelización de los medicamentos. Vos sabés que ese es un problema enorme y lo vemos ahora. Sí, sí, a nivel mundial, y son remedios que por ahí una universidad pública podría producir, vender para el Estado, bajar el precio, por lo tanto, del mercado para todos. Yo digo con ejemplos sencillos, ¿no? Digamos, a ver, ¿quién puede aportar al desarrollo, al asesoramiento, al mejoramiento de las condiciones de producción, materiales y de organización de las pequeñas y medianas industrias, como lo hacía la universidad? A los pequeños productores del campo. Nosotros tenemos hoy que probablemente las universidades hoy les paguen para desarrollar ciertas tecnologías de granos, que resisten, que sean más resistentes a los plaguicidas, etcétera, esto con la siembra directa, y no vamos a estar pensando en los productores que son los que producen los medicamentos de la soberanía alimentaria, los que llegan todos los días al plato de los argentinos, claro. Las zonas hortícolas, las universidades. La Universidad de La Plata tiene un trabajo enorme en eso. Yo hablo un poco porque es la que conocés. No conozco muchas, pero bueno, está acá cerca y la gente la conoce, y está el círculo, la zona hortícola, una de las más grandes del país, está aquí, y vos lo ves, ¿no?, cómo se desarrolla y el aporte que se hace eso. Una universidad que piense en cuánto cobra por hacer un trabajo, no hace eso, porque eso es invertir en el bien común. Y para eso yo creo que son los dineros del Estado, finalmente, ¿no? Carlos, te agradezco muchísimo que hayas venido. No, muchas gracias. Un placer que hayas estado con nosotros. Y por supuesto esta semana hubo además, seguramente lo compartieron también, un trabajo importante desde redes sociales apoyando esta lucha de los docentes, diciendo quién es uno y el paso que tuvo por la educación pública, que era conmovedor en muchos casos. Y con esto cerremos. Sí, y es cierto que hay toda una política de invisibilización de los conflictos, pero está rompiendo. Para eso estamos aquí. Carlos, gracias. 30, sí, el día 30. El día 30 de agosto hacemos una marcha a las 17 horas del Congreso al Palacio Pisurno. Todos los que quieran defender la universidad pública, que es de todos, están invitados. Trabajo Argentino también defiende la universidad pública y la educación pública en la Argentina. Gracias, como siempre, por habernos acompañado. Nos reencontramos próximo viernes, 12 horas en Metro. Trabajo Argentino. OSADEF, la obra social de empleados de farmacia. Para más información, ingresá a www.adef.org.ar o llamanos al 0800-345-0299. OSADEF, tu obra social.